Entonces, a manera de recapitulación, estábamos hablando de los virus hemorrágicos, los que producen hemorragias. A manera de historia, ¿no? En el siglo XVIII se descubrió la vacuna contra la viruela. En el siglo XIX tuvimos casos de vibrio cólera. Y en el siglo XX casos de la gripe española. En la actualidad estamos con el virus del VIH que provoca SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Ahora, los arbovirus eran simplemente virus que eran llevados por artrópodos. Los arbovirus tenían su material genético ARN, ¿no? Entonces, la transmisión de los arbovirus, como estábamos mencionando, eran por artrópodos, o sea, por insectos. Los vectores, habíamos mencionado dos vectores, eran los mosquitos Aedes aegypti, que cumplían una metamorfosis completa. Y por eso se les conocía como holometábulos. El proceso de replicación de estos virus eran de adultos, pasaban a huevos. Los adultos, sobre todo las hembras ponían huevos en lugares húmedos y de huevos pasaban, dependiendo días o meses, se convertían en larvas. De larvas pasaban 5 días, se convertían en pupas, de pupas a adultos pasaban 3 a 2 días. Y así completaban su metamorfosis, por eso se les llamaba como holometábulos, porque tienen metamorfosis completa. De los Aedes aegypti, solamente las hembras eran las hematófagos, o sea, se alimentaban de la sangre. Y los machos son fitófagos, que se alimentan de la savia vegetal. Y otro vector que habíamos mencionado eran los culex, ¿no? Y los arbovirus, la clasificación era por 3 grupos: los Bunyaviridae, los Flaviviridae y los Togaviridae. Los Bunyaviridae encontrábamos los virus encontrábamos a la encefalitis de la Crohn, a los antivirus, a la fiebre de Orepucha. Los antivirus eran virus transmitidos por ratones colilargas, y la fiebre Orepucha se dio más en casos en Bolivia. Los Flaviviridae se caracterizaban por dos cosas: F de fiebre y hemorragias. Teníamos el dengue, la fiebre amarilla y el Zika, ¿no? Ahora los Togaviridae se caracterizaban por dos cosas: por erupciones cutáneas, o sea, rash, y artritis. Y teníamos el chikungunya y el mayaro. Ahora vamos a pasar a hablar sobre el antivirus. El antivirus. El antivirus tiene una estructura básica que se le considera como una estructura sencilla, pero la vamos a ver. ¿Okay? El antivirus posee su envoltura. Sobre la envoltura vamos a encontrar dos glicoproteínas. Unas glicoproteínas extendidas, que van a ser las glicoproteínas G1, y otras en forma esférica, que eran las glicoproteínas 2. Y así se distribuían a lo largo de toda la envoltura del virus. ¿Okay? Y entonces sigamos mencionando que estas eran las glicoproteínas G2, perdón. La glicoproteína G1, la más larguita, y luego teníamos las glicoproteínas G2. ¿Ya? Ambas glicoproteínas sobre la envoltura. Y esta vendría a ser la envoltura. Ya. Vamos a hablar de 3 proteínas ARNs: segmento S de small y segmento M de medio y segmento L de large, de largo, ¿no? El antivirus parece como una carita porque va a tener 3 cápsides, ¿no? Va a tener 3 cápsides. Esto que estoy ahorita dibujando son las cápsides. Ya, estas son las cápsides.
dentro de cada una de ellas vamos a encontrar respectivamente las tres proteínas ARN, ¿no? Acá vamos a encontrar, por ejemplo, al ARN small, segmento S, que significa small. ARN, la proteína ARN segmento S de small. Luego teníamos al segmento M. El dibujo es casi como una palomita. Esto va a ser el ARN segmento M de mediano, ¿no? Y por último al large, el large, que vendría a ser acá el ARN segmento L. Y la secuencia que sigue su cadena de ARN es negativa porque va de 3' a 5'. Entonces, hantavirus es ARN negativo. Y el vector son los roedores. A ver. Bien. ¿Cómo se da el contagio? Hantavirus, rápida transmisión. Los roedores van a ser un almacén, digámoslo así. Van a ser un almacén del hantavirus. Ellos no van a ser afectados por el virus, pero sí van a transmitir. La transmisión va a ser por la rata gris. ¿Ya? Rata gris. La rata gris es un colilargo. Esta rata no se enferma, pero sí es un reservorio del hantavirus. Lo que va a hacer esta rata es defecar y sus heces se van a mezclar con el polvo. Las heces van a mezclarse con el polvo y van a afectar mediante vía aérea. ¿Okay? Vía aérea. Entonces una persona puede estar limpiando, respira el polvo y se contagia con el hantavirus. Y la transmisión va a ser por eso de vía aérea. Entonces, el ser humano inhala el virus y desarrolla los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Es sistémico: dolor muscular, fiebre, tos, dolor de cabeza, malestar respiratorio agudo. ¿Ok? Es simplemente esto de esa manera, ¿no? Hubieron casos de hantavirus en la selva, ¿no? Donde la forma clínica principal fue el síndrome pulmonar, o sea, afectando a las vías respiratorias. ¿No? Van a haber también casos de fiebre, algunos casos de hemorragia, pero principalmente el hantavirus, como es de transmisión vía aérea, va a afectar hacia la zona aérea. Pero también sus síntomas son sistémicos, o sea, se va a extender a otras partes del cuerpo, como dolor de cabeza, malestar respiratorio, la fiebre y la tos, también dolores musculares, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo como SX de síntomas. Malestar respiratorio. Y dolores musculares, fiebre. Pongámosle dolores musculares. Dolores musculares. Y
Y entre paréntesis vamos a poner lo sistémico. Listo. Entonces estamos terminando con antivirus y vamos a pasar a ver los tolerabilidad. Ahí están los síntomas.